Bienvenidos a Dejando Huellas de Jesús. Hoy nos visita una empresaria dedicada al rubro de flete internacional terrestre. Ella está dejando huellas de Jesús en la vida de muchos jóvenes, dando la oportunidad del primer trabajo. Además, es auspiciante del canal 25 Tigo TV Ñandeyara Ñee. Después de una breve pausa, te comentamos más sobre esta mujer maravillosa, generosa y madre para tantos jóvenes. Para iniciar nuestro programa, nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenida Lisa Ábalos a Dejando Huellas de Jesús. Muchísimas gracias, estimada Viviana, por esta invitación a Dejando Huellas de Jesús. Muchísima alegría de compartir con ustedes y con toda la audiencia, Viviana. Queremos que nos cuentes tu testimonio como representante de la empresa Conosur. Bueno, Conosur y Asociados en realidad es una empresa familiar en la cual son socios mis hijos. La empresa se constituyó, por decir así, de una tercera generación ya. La misma fue fundada realmente por mi padre, ¿verdad? El doctor Arnaldo Ábalos, que en paz descanse, y de los cuales yo, siguiendo un poco su trayectoria y todo lo que nos enseñó, ¿verdad? Hoy en día estamos con Conosur y Asociados, ¿verdad? Que ya formó parte o se inició con mis hijos, que serían la tercera generación. Conosur y Asociados se dedica a las empresas de representación, de transporte, de logística internacional. Somos representantes de muchas empresas extranjeras dentro del país, ¿verdad? Y de los cuales seguimos una trayectoria o de lo que a nosotros nos inculcó, ¿verdad? Tanto para mis hijos, su abuelo, y en este caso mi padre, que fue el doctor Arnaldo Ábalos, nos inculcó a que siempre tenemos que hacer valer la palabra y el estrecho de mano. Que en cualquier negocio lo más importante, ¿verdad?, tiene que ser la palabra, que lo que uno dice y lo que uno estrecha en mano tiene que ser ejecutado. Conosur tiene una política, ¿verdad?, de enseñar a jóvenes, de inculcarle también por el buen camino, ¿verdad?, como empresa, a lo que nosotros siempre enfocamos es de la responsabilidad, enfocamos un poco con respecto a que siempre digan la verdad,
a todo lo que sea justo, a todo lo que sea correcto. Es lo que nosotros como empresa tratamos de brindar para todos esos jóvenes que no tienen su primera experiencia laboral. Y bueno, nos tomamos un poco nosotros ese trabajo y me siento de repente muy a gusto cuando cada chico que sale afuera y me dice, jefa, me dice, tengo una nueva propuesta de trabajo, quiero emprender, y bienvenido sea, porque yo quiero que todos los jóvenes que pasan por Conosur cada día sean más grandes, cada día vayan creciendo y que nosotros seamos parte de ese crecimiento en su vida personal y también profesional. Bueno, y un poco en todo lo que realizamos y hacemos con los jóvenes en el día a día de la empresa. Bueno, ellos van haciendo varios tipos de trabajo, se van capacitando en las áreas que sean necesarias. ¿A qué conlleva un poco todo esto? Es que Conosur, como mencioné en un inicio, es representante de empresas extranjeras de transportes terrestres, y el fuerte de Conosur es brindar servicios a esas empresas que están en el extranjero y de los cuales recurren a nosotros para que hagamos todas las tramitaciones necesarias dentro del país, dentro de Paraguay. Y en realidad Conosur fue creciendo chiquitito, sigue siendo pequeño todavía, ¿verdad? Pero con ansias de seguir creciendo, ansias de seguir ayudando a más jóvenes, ¿verdad? A que puedan salir adelante y puedan surgir adelante. ¿Qué quiere decir esas ansias de que así como ellos van creciendo, también Conosur va creciendo a través de ellos y con el esfuerzo que todos ponemos en conjunto, porque somos un equipo realmente de trabajo. Conosur y la política de Conosur es incentivar y motivar a los jóvenes. Entonces son pequeñas cosas que como empresa realizamos para que ellos se sientan a gusto, aparte de que realmente nuestro trabajo y todo lo que implica el área logístico, todo lo que implica el transporte o todo lo que implica todo lo que sea transporte internacional terrestre, como cualquier transporte, digo yo, estamos como que supeditados a que nunca podemos descansar del todo. ¿Por qué? Porque el transporte nunca deja de transitar, nunca deja de llevar mercaderías. Entonces es un poco difícil el trabajo que realizamos dentro de lo que es todo el comercio internacional y la logística, porque a veces tenemos diferencia de horarios con países, diferencias de horarios donde están los camiones realmente, y a veces choferes necesitan de ayuda y tenemos que estar siempre listos y predispuestos, no importa la hora que nos toque ejecutar el trabajo. Y es un trabajo un poco complicado, que de repente muchos jóvenes pueden y muchos no, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde se ve la fuerza, la capacidad y la tenacidad de cada uno de ellos para poder continuar y estar y formar parte de lo que es Conosur. Pero de alguna forma y de alguna manera nosotros intentamos a cada uno de ellos motivarle, porque sabemos que el trabajo es difícil y complicado en cada una de las áreas que le toca. Siempre vivimos y trabajamos bajo presión. El cliente a veces está muy apurado y de los cuales siempre estamos presionados, tanto por el cliente, tanto por los choferes, y entonces ese trabajo diario tiene que ser congraciado para con los chicos, mismo la empresa tiene que estar siempre al pie de todo lo que ellos hagan, de todo lo que ellos realizan, ¿verdad? Hay veces que tenemos que trabajar hasta muy tarde, hay veces tenemos que trabajar sábados, hay veces tenemos que trabajar domingo, pero bueno, esos son gajes del oficio que nosotros tomamos, ¿verdad? Como empresa y a lo que nos dedicamos a través de Conosur. Vamos a una pequeña pausa. Quédate con nosotros que volvemos con mucho más Dejando Huellas de Jesús.
Y aunque no te vea, te puedo sentir. Construir un mundo mejor, necesitas de mí, sí. Quieres que te siga hasta el fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. Solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí, aunque no vea, digo sí, tú me elegiste siempre. Puedes esperar, tengo que dejar mi plan, tu camino vale más. Soy la sal que tú quisiste echar, luz que debe iluminar, me elegiste para amar. Solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí, aunque no vea, digo sí, tú me elegiste siempre sí. Solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí, aunque no vea, digo sí, tú me elegiste siempre sí.
proyectos tiene Conosur para este año 2024? Bueno, la verdad es que Conosur tiene muchos proyectos en realidad, ¿verdad? Primeramente es seguir creciendo, ¿verdad? En todo lo que es el rubro de transporte, de logística internacional y por sobre todas las cosas, seguir expandiéndonos para con los jóvenes, ¿verdad? Ir capacitándolos, ir entrenándolos, que cada vez sean más profesionales en todas las áreas que les toque, porque el primer proyecto que tiene Conosur es de que todas las personas, todos los jóvenes que trabajan en Conosur salgan siendo profesionales y nosotros le incentivamos y le motivamos a que eso tiene que ser su prioridad. De proyecto en sí, bueno, queremos expandirnos con más clientes, con más trabajo, porque eso a nosotros nos ayuda y nos motiva a seguir contratando personas, seguir dando fuente de trabajo a muchas personas, ¿verdad? Y especialmente a esas personas, como ya mencioné, ¿verdad? Sin experiencia, que probablemente está saliendo del colegio y no sabe dónde recurrir porque no tiene esa experiencia de cómo va a ser o qué es lo que va a realizar después de después de terminar el colegio, cuando inicia la facultad. Es generar más trabajo para todos esos chicos, para todos esos jóvenes. Además, tenemos un proyecto muy ambicioso, muy grande, ¿verdad? Que es realizar un complejo logístico, ¿verdad? Conosur y Asociado tiene un predio en Mariano Roque Alonso, en la cual estamos proyectándonos para hacer varios depósitos y poder brindar, ¿verdad?, ese servicio a todos nuestros clientes. Claro que este proyecto no podríamos realizarlo sin la ayuda de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, siempre nos invocamos y nos ponemos a pie de Él, y lo que sea su decisión y sea lo que Él diga que tenga que ser, va a ser realizado, ¿verdad? Porque todo está siempre en la mano de Dios. Y todo conlleva a un solo objetivo, aparte del crecimiento como empresa, el crecimiento de las personas que nos rodean, el crecimiento de las personas que nos ayudan el día a día, para que todo proyecto se pueda hacer realidad. Porque sin ninguna de las personas que están con nosotros y están trabajando y están peleando el día a día con nosotros, no hubiese existido nada de lo que es Conosur y tampoco nada de los proyectos futuros que tenemos. ¿Y te animó a ser auspiciante en el canal 25 Tigo TV de Yarañe? Bueno, la verdad es que primeramente porque soy una persona católica y de los cuales mis padres siempre nos inculcaron a eso. Vengo de un colegio católico. Yo creo que nada en esta vida se puede realizar y ejecutar si no estamos en manos de Dios. Y hay muchas personas que de repente no pueden acercarse a Dios, no pueden escuchar la palabra de Dios. Aparte de que uno siempre lee, aparte de que siempre uno ora, muchas veces necesitamos estar en comunidad. ¿Y qué mejor forma de estar en comunidad a través de los medios de comunicación? Uno así no se siente tan solo cuando de repente está enfermo, está en cama, se siente como que refugiado entre hermanos, cuando de repente estamos o a través de tanto de la radio o a través de la TV, escuchamos que otras personas están unidos o estamos unidos, ¿verdad?, a través de ese medio. Es como que no nos sentimos tan solos cuando estamos
de repente en un hospital o cuando de repente estamos en nuestra cama o mismo en nuestra casa por A o B motivo, no podemos irnos a la iglesia donde nos conlleva a estar en comunidad y compartir el mismo sentimiento de nuestro querer y de nuestro amor hacia el Señor, ¿verdad? Que son los hermanos que nos rodean. Entonces, eso nos motivó, aparte de que mis padres fueron salesianos, coincide justamente de que también el obrador de la Fundación Ñan de Yarañe, que es el padre Víctor Cabañas, también es salesiano. Entonces como que eso nos ayudó a nosotros, dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no a compartir con otras personas? ¿Por qué no apoyar algo tan loable, algo tan lindo, algo tan bueno como es la palabra de Dios? Transmitir la palabra de Dios y hacer llegar toda esa palabra, ¿verdad?, a muchas personas, a mucha gente necesitada, y no sentirse tan solos, no sentirse, porque muchas veces, a veces una pequeña frase o un pequeño audio o un pequeño, ¿verdad?, ver en la tele, ¿verdad?, algún mensajito ayuda a tantas cosas. El Señor obra de tantas maneras, y yo creo que hoy en día con la tecnología también Dios se puso y dijo, yo también tengo que estar, yo también tengo que hacer esto, ¿verdad? Tengo que estar, tengo que decir, así como en las redes sociales hoy en día. Todo eso nos conlleva que cada día uno tiene que estar actualizándose primeramente, y las tentaciones. Hay tantas tentaciones en las redes, tantas tentaciones a través de varios medios, que yo creo que ver y escuchar y tener la palabra de Dios en contrapartida de todas esas cosas ayuda a tantas personas y puede salvar inclusive a tantas personas que se sienten solos, que se sienten agobiados. Entonces eso es lo que nos motivó a ser y formar parte, y vamos a seguir ayudando en todo lo que sea necesario para que la palabra de Dios pueda ser transmitido de alguna u otra manera para todos nuestros hermanos, para todas esas personas que necesitan de ayuda, porque algunos podemos estar bien, ¿verdad?, pero otras personas muchas veces necesitan más ayuda, y ese mensajito o esa palabra en ese momento preciso o en ese justo momento puede salvar hasta inclusive muchas vidas. Por eso nos motivó, por eso es que apoyamos y vamos a seguir apoyando siempre todo lo que venga de nuestro Papá Dios, todo lo que sea la palabra y transmisión de Él, por los medios que sean necesarios. Y aquí está Ñan de Yarañe, y en la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos de formar parte y ser auspiciante a través de este medio para llegar nuestra palabra de Dios a todos. ¿Qué mensaje podrías dejar a la teleaudiencia de Dejando Huellas de Jesús? Bueno, en realidad lo que le puedo decir es que se animen, ¿verdad?, a apoyar todo lo que sea necesario a la transmisión de lo que es la palabra de Dios. Que se animen a contratar a esos jóvenes que no tienen experiencia en su primer trabajo, que dejen esa pequeña huella con ellos. Ustedes probablemente no saben o no miren la satisfacción que personalmente voy a hablar, la satisfacción que siento cuando veo a un joven que está saliendo de Conosur y que se va para otra empresa y después le va mucho mejor, y saber que Conosur hizo y formó parte de
todo lo que implica la enseñanza de ese chico o de esa chica o de ese joven o de ese, para que salgan adelante ellos por sus propios medios. Yo me identifico como una mamá, ¿verdad? Como una mamá, entonces, en la parte laboral, ¿verdad? En la cual me da tanto gusto, tanta satisfacción, porque no solamente lo conlleva lo que es la parte de trabajo o la parte laboral, conlleva también la parte personal, inculcarle en la parte personal, inculcarle también en la parte católica, porque sí o sí siempre, de alguna u otra manera, nosotros hablamos, nosotros de repente tenemos momentos en los cuales oramos con ellos, o por lo menos hacemos mención, ¿verdad?, al Señor cuando tenemos reuniones o cuando tenemos a la semana o cada 15 días nuestra reunión. Entonces digo, anímense a dejar esa pequeña huella, ¿verdad?, con nuestro Señor Dios, porque Él es el que nos da todo, Él es el que nos brinda todo. Y hagamos eso por nuestros queridos jóvenes que después se van a volver grandes personas, y da gusto ver cuando salieron de un lugar y después uno le ve en otros lugares más grandes, siendo buenas personas, buenos seres humanos. Nosotros procuramos que sean así y de esa manera. Entonces, le incito a que no tengan miedo con los jóvenes que no saben, que no conocen, ¿verdad? O que la cual pueda hacerle perder el tiempo, pueda hacerle perder probablemente hasta negocios, porque es así. Pero detrás de cada pérdida que pueda haber viene duplicado y triplicado las cosas cuando uno hace bien y hace del corazón. Consagración del hogar. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa, y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Llegamos al final del programa. Espero les haya gustado compartir este testimonio de generosidad y compromiso social para con los jóvenes del Paraguay. Pidamos a Dios nuestro Señor que más empresarios puedan pautar con nuestro canal 25 Tigo Te Veñan de Yarañe'e, apostando, ayudando a la evangelización, que no busquemos simplemente los bienes materiales, sino salvar nuestras almas y también dejar huellas de Jesús en los demás a través de la evangelización. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.